el bloqueo de paneles. ¿Qué es el bloqueo de paneles? A veces estamos buscando en una lista bastante amplia. Puse esta como ejemplo, pero esto es chiquito para los datos que uno puede buscar en ese. Pero fíjate algo, cuando uno se desplaza en la hoja hacia abajo, mi columna aquí que me dice lista de productos, que me dice el nombre de cada una de las columnas, ya se pierde. Y puede llegar a un punto que donde yo estoy buscando en 1500 filas, yo no sé ya a qué pertenece cada columna. Por ejemplo, ahora mismo ya no sé a qué pertenece esta columna ni esta. Sé que tienen datos, pero no sé de qué son. Pero si subo, dice que precio de compra y valor de venta. Entonces, hay una forma de hacer que todas esas cosas se quede ahí, yo poderme desplazar, pero que esta fila, por ejemplo, no se mueva. ¿Cómo hacemos esto? En vista. En el menú vista tenemos funciones para hacer esto que le estoy diciendo. Por ejemplo, aquí, donde dice inmovilizar. Fíjense, si le doy inmovilizar, tenemos tres opciones: inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Si le doy a inmovilizar fila superior, lo que quiere decir es que se va a hacer esta línea que ustedes están viendo aquí, una pequeña línea delgada, la cual me va a permitir que cuando yo desplace la hoja hacia abajo, lo que está en la primera línea, que en este caso es listado de productos, no se desplace. Igual, si quiero volverlo a movilizar, le doy aquí donde dice inmovilizar y le doy a movilizar paneles. Lo mismo que si hago aquí inmovilizar primera columna. Se va a movilizar toda mi hoja de ser, menos la descripción que es la primera columna. Ahora, ¿qué pasa? Si se fijan, cuando le di a inmovilizar primera fila o fila superior, hay algo que yo quiero que no se mueva, que se está moviendo, que son las descripción, precio, valor y eso. ¿Cómo hacemos esto? Pues de la siguiente forma. Miren, cuando no tenemos ninguna de estas opciones activadas, hay una que se llama inmovilizar paneles. La de inmovilizar paneles quiere decir que donde yo dé un clic con el mouse, se va a inmovilizar el panel superior, la línea superior a esa celda, y la columna que esté a la izquierda de esa celda. Es decir, si me posiciono, por ejemplo, aquí, se va a inmovilizar todo lo que esté arriba y todo lo que esté a la izquierda, dándole donde dice inmovilizar paneles. Ahora, si yo quiero que se movilice las descripciones también cuando me desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, quito el inmovilizador de paneles y entonces en vez de posicionarme aquí, me posiciono aquí. Ahí solo me va a inmovilizar lo que está arriba porque a la izquierda no tiene nada. Me doy Una pregunta, Julie Edward. Entonces se supone que cuando tú le das a inmovilizar, se inmoviliza es la fila de encima, no la columna, o sea, no es la celda que está inmediatamente encima. No, la fila completa y la Ok, columna que esté a la izquierda de esa per- celda. perfecto, qué chulo. Así mismo. A veces estamos buscando en una página bastante grande. O, bueno, todas las páginas de Excel son del mismo tamaño. Sino, a lo que me refiero con bastante grande es que tienen muchos datos. Y a veces yo quiero comparar, por ejemplo, el dato de la tercera fila con el dato de la última fila. Entonces, podemos dividir nuestra página en dos o en más sesiones. ¿Dónde? Donde dice dividir par. Por ejemplo, selecciono una columna completa o una fila completa, se va a dividir solamente donde yo haga la selección. Ejemplo, si yo selecciono aquí la fila completa y le doy a dividir página, puedes mover aquí a la derecha que tenemos ahora dos barras de desplazamiento y que una se mueve individual de la otra.
Pero como obviamente es la misma página que estamos viendo, si hago una selección en una de las páginas y se ve la misma celda en la otra página, pues se va a ver en ambas páginas. Y si hago un cambio en una, se ve reflejado en ambas, porque es simplemente como una copia para poder hacer comparaciones y cosas así. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que en la tercera casilla es cargador y puedo comparar con la última aquí debajo, que hacerlo de otra forma sería imposible. Poder comparar datos del principio con datos del final. Esto fue de división en fila, pero si quiero dividir en columnas, simplemente selecciono las columnas, le doy una división y ya la página está dividida en dos. Aquí tengo un controlador de una barra y aquí tengo otro controlador de otra barra. Una pregunta. Dímelo. Tú dices que, por ejemplo, lo que tú cambias en una se va a cambiar en la otra. Porque es la misma Entonces, página, sí. ¿En qué caso utilizaríamos la división si sería lo mismo que una misma, no? Que una sola. Porque Cuando, se cambia igual cuando quieres comparar datos en una tabla de Excel que sea bastante grande. y a la hora de tú imprimirla se imprime una sola o se imprime así dividida. No, se imprime una sola. Ok. Por eso estamos en el menú vista. Esto tiene que ver más con cómo tú vas a ver los datos que con hacerle cambio y eso. Porque cuando tú divides no es que creas tu página, es como dos vistas de la misma página y te puedes mover como te mueves en una sola, pero te mueves en dos y así no afecta a los datos de arriba, porque se te haría muy incómodo tú querer ver el primer dato y el último dato al mismo tiempo. Imagínate de una página de mil filas de datos, se te haría incómodo. Es Ya. como doble pantalla, ¿verdad? Exacto. Igual, lo puedes dividir también en cuatros. Por ejemplo, dejando el mouse en una celda en vez de seleccionar fila o columna y se va a dividir a la izquierda y por encima de esa celda. Y aquí tengo para cada una de estas pantallas. Y para quitar la división simplemente le damos de nuevo al botón de dividir. Los esquemas son como unas subdivisiones que se hacen en la página. Esto es cuestión también de la vista para poder hacer que las cosas se vean de manera mejor. Los esquemas están en el menú datos. Y aquí a la derecha tenemos la subdivisión que dice esquema. Y sin tener que seleccionar normalmente, esto funciona automático. Le damos a auto esquema. Y eso es lo que me va a poner esta barra aquí en la línea de las filas para yo poder controlar qué parte de la hoja yo quiero ver. Si tengo esto dividido en varios esquemas, puedo seleccionar nada más ver una parte. Por ejemplo, fíjense que aquí tengo un botón de menos. Si le doy a ese botón de menos, se guarda toda la información que estaba en la celda desde la 1 hasta la 20, pero me muestra el total. Ahora, si yo quiero verlo todo, le doy el signo de más. Igual con los esquemas también, si Excel por alguna razón no le hace este esquema de manera automática, usted puede ponerlo de manera manual. Para quitar los esquemas le damos a desagrupar, desplegamos la opción y le damos a borrar esquema. ¿Cómo puedo hacerlo de manera automática? Pues selecciona lo que usted le quiera hacer de manera manual. Pues selecciona lo que usted le quiera hacer el esquema, va donde dice agrupar y le da a agrupar. Aquí le pregunta si quiere agrupar las filas o las columnas. Obviamente son las filas. Le damos a aceptar y ahí tenemos lo mismo. Si quiero ahora tener una división entre otra subdivisión acá, le doy nuevamente a agrupar, filas, y ahora yo puedo solamente o minimizar esta parte o minimizar esta de acá. Y se va a minimizar los datos completos, pero si le doy por ejemplo al número 2 me va a mostrar el esquema más pequeño y luego si le doy al número 3 me va a mostrar todo por completo.
Nuevamente, para borrar los esquemas, le damos desagrupar, borrar esquemas. En Windows es bastante fácil poder trabajar con varias ventanas abiertas, pero Excel también tiene una configuración para que nosotros podamos trabajar con varias ventanas abiertas, incluso cruzar una fórmula de un lugar a otro y así sucesivamente. Ventanas o libros. Miren, ahora mismo tenemos dos libros abiertos. Tenemos quinta clase y lunes quinta clase. Si yo pongo una ventana más pequeña y hago esto, Windows automáticamente me pone estas de acá para que yo seleccione una y me pone una en paralela con la otra. Pero ellas no están sincronizadas, simplemente estoy teniendo una vista de ambas al mismo tiempo. Con Excel sí puedo hacer que estén sincronizados. Por ejemplo, aquí en el menú vista nuevamente, si vamos acá donde dice ver paralelo, que esta simplemente se activa cuando hay más libros abiertos. Si no hay más libros abiertos, no se va a activar. Si le doy a ver en paralelo, normalmente viene así, en horizontal. Y si se fijan, debajo de ver en paralelo, hay un botón activado que se llama desplazamiento sincrónico. Eso quiere decir que si me desplazo en cualquiera de las dos ventanas, la otra también se va a desplazar. Fíjense, aquí tengo la fila 1 y aquí también la fila 1. Si comienzo a desplazarme en una, la otra también se desplaza. Y si se preguntan para qué sirve esto, vuelvo y le digo, para comparar datos o para exportar datos de un libro a otro. Si el menú le molesta y usted quiere una vista más amplia, usted simplemente le da a esta flechita de aquí para contraer el menú. Ahora su menú de cinta va a estar guardado y cada vez que usted lo necesite, usted simplemente le da el menú y él va a aparecer. Ahora, cuando usted vuelve y le dé a la celda, él vuelve y se guarda. Si a usted no le gusta así, que es el caso mío, usted le da acá a esta tachuela y él se ancla para así siempre estar fijo ahí el menú. Si no le interesa el desplazamiento sincrónico, si simplemente se quiere mover en una, entonces te va a vista y desactiva el desplazamiento sincrónico. También usted puede mover una ventana, pero si quiere volver a poner las ventanas como estaba, le da donde dice restablecer posición de la ventana. Y aquí en organizar todo, como ya vimos, podemos elegir qué tipo de vista tener. Aquí se puso una al lado de la otra, pero si fueran 4 ventanas se ponen 4 cuadritos, porque le puse la opción de mosaicos. También tenemos vertical, que es como está, y cascada, que es que pone una hoja detrás de la otra. En verdad no sé para qué serviría esta, porque no me permite ver lo de la otra hoja. Vimos al principio lo de la hoja, de que podíamos moverla, de que podíamos copiarla, de que podíamos cambiar el color y todo eso, pero como les dije, lo que hemos estado viendo es como lo básico de cada cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que de esto yo quiero otro libro que tenga exactamente estas 3 hojas. Yo podría hacer normalmente una por una, seleccionar aquí, copiar, luego abrir un libro nuevo, darle a pegar, etcétera, etcétera. Pero Excel también pensó en eso, de hacerlo de una forma más fácil. Yo puedo darle un clic derecho a una de las hojas y darle donde dice mover o copiar. Cuando le doy a mover o copiar, se abre este cuadro de diálogo que me está preguntando a dónde lo quiero mover. Antes de la hoja mañana, antes de la hoja tarde, antes de la hoja total o mover al final. Si le doy un clic a mover al final y le doy a aceptar, la hoja se mueve al final. También puedo moverla así con el mouse presionándola y arrastrándola. Igual, si no la quiero mover, si lo que quiero hacer es una copia, le doy a crear copia. Y se crea una copia con el mismo nombre enumerada. También, ¿dónde está la verdadera utilidad de esto? Donde te dice a qué libro lo podemos mover o copiar. Por ejemplo, estoy en el libro que dice lunes, quinta clase. Y hay otro libro que está abierto que se llama quinta clase o puedo copiarlo a un nuevo libro. Si le doy a un nuevo libro y luego le doy a aceptar,
Se crea una copia, fíjense que esto es un nuevo libro, incluso cuando le dé a cerrar me va a preguntar que si quiero guardar. Automáticamente se crea una, o en este caso se movió, no se copió. Así que dañé este archivo, no le di a copiar. Pero bueno, el caso es que se mueve o se copia la hoja que tenemos acá a un nuevo libro. También presionando la tecla control en nuestro teclado podemos seleccionar ambas hojas, dándole un clic a cada una de ellas presionando la tecla control. Ahora si le doy clic derecho, mover o copiar y elijo nuevamente un nuevo libro y le doy a crear una copia y le doy a aceptar, entonces en el nuevo libro ahora sí tengo una copia de ambas hojas, no tuve que hacerlo una por una. Ahora vamos a ver cómo ligar hojas y libros con el tema de las fórmulas. Esto es una factura de ingresos, vamos a decir en una compañía, creo que esto fue lo primero que le puse a hacer a ustedes. Vamos a decir que esto es una compañía que recibe dinero por la mañana y recibe dinero por la tarde. Hicimos factura de ingresos. Esto es bien sencillo, esto es simplemente, aquí tenemos las denominaciones de los billetes y aquí dependiendo de la cantidad que pongamos nos dice cuántos son esos en dinero y luego nos da un total, ¿verdad? Pero si tenemos un personal por la mañana que trabaja de 7 a 7 y un personal por la tarde que trabaja de 7 de la tarde a 7 de la noche, vamos a tener dos totales diferentes. Y aquí, por ejemplo, tenemos el total de la mañana, el total de la tarde, un total general que vendría siendo la suma de los dos totales y un total del día anterior. Y esto lo hicimos combinando estas dos hojas. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Todos en conjuntos. Por ejemplo, ya yo hice los dos cuadritos, las dos tablitas, porque eso es súper sencillo. Eso ustedes lo saben hacer. Vamos a sacar los totales. Antes de traer el total de la mañana y el total de la tarde, vamos a sacar el total general, que vendría siendo la suma del total de las mañanas y el total de la tarde. Miren, lo que estamos buscando es sumar dos celdas de diferentes hojas. Cuando ponemos el signo de igual y no ponemos más nada, Excel automáticamente asume que vamos a trabajar, que cuando yo le digo A1 es de la celda en la que estoy. Pero si yo le pongo el nombre de otra hoja, Excel va a buscar el A1 de la otra hoja. Por ejemplo, si yo le doy a Excel acá, vamos a buscar el total general. Es igual y le doy a la hoja de mañana. Fíjense en mi barra de fórmula. Aunque en la hoja estoy en mañana, estoy escribiendo una fórmula. Fíjense en la barra de fórmula que me pone mañana y el signo de exclamación. Si mi nombre de página tuviera espacio, tendría que ponerlo en comillas simples o en apóstrofe, como me dijeron que se dice. Entonces aquí en mañana yo voy a elegir la celda de total del mañana. Le doy a más, porque a sumar que vamos. Luego voy a mi hoja de tarde y elijo el total de la tarde. Le doy a Enter y automáticamente se me va a traer los resultados de el total de la mañana más el total de la tarde. Y cualquier cambio que se haga aquí se va a ver reflejado en mi total general. No sería igual, igual va la hoja de la mañana y sería C10, supongo. Y ya. Ah, no, ya ahí ya yo no sé más nada. No, yo solo te pregunté que si ya le doy a Enter. Ah, sí. Correcto. Samira, siempre creí que podías hacerlo. Porque en Excel, si yo le digo a Excel, por ejemplo, si aquí tengo el número 5 y aquí yo le digo a Excel, es igual esta celda. Excel lo que me va a traer, lo que tenga esa celda dentro. Si escribo algo, va a llevar la palabra. Si pongo un número, lo va a llevar allá. Porque aquí no estamos diciéndole suma, resta, no.
Le estamos diciendo, mire, igual esta celda. Y entonces, para traer el total de la tarde, lo mismo. Es igual, tarde. Seleccionamos el total. Y ahí tenemos. Pero aquí hay otro caso, que es el total anterior. Como ustedes se pueden fijar, aquí arriba dice martes. El total anterior fue el del día pasado, o sea, del lunes, que tenía la misma tabla, con los mismos datos, y tuvo un total general. Entonces, aquí donde dice total anterior, necesitamos el total general del libro llamado lunes. ¿Cómo lo hacemos? Como en vistas para poner que se vean ambos libros. Libros o documentos, por decirlo de algún modo. Exacto, y entonces copiar lo que está en uno, copiarlo en el otro. ¿Cómo copiarlo? Y si cambio los datos, recuerda que O aquí no sea, la copiamos, celda, mi amor, la celda. pero ajá, si yo hago esto de copiarlo y pegarlo aquí, Mira, ni siquiera se hizo. sí se pega. Ah, ok. No, pero no es eso. Tú decir es igual, la celda de Ah, abajo pero y eso no poner es arriba. eso no es copiar, eso A es trasladar la celda. hacer una fórmula. Es igual esta celda. Fíjense que ahora Excel no solamente me dice el nombre de la hoja, también me dice el nombre del libro al cual él tomó esa información. Y fíjense que ahora lo pone en apóstrofe, no en comilla doble como cuando vamos a escribir. Entonces pone del lunes quinta clase punto .xlsx, que es el tipo de archivo de Excel, de la hoja total, la celda B3. Le damos a Enter y ahí me trae el dato. Si aquí en mañana cambiamos los montos, aquí también cambian en total anterior. Por eso es que no podemos copiarlo, tenemos que... Entonces ahora es simplemente como darle a guardar para que no se rompa el vínculo entre una celda entre un libro y otro. Y listo. Mientras este libro no se desaparezca, este total general va a estar bien. Porque, por ejemplo, si borro la hoja tarde, fíjense que ahora me está pidiendo referencia, tanto del total general como de la tarde, porque no encuentra la hoja. Vimos la función de ordenar y filtrar casi al principio de la clase para poner de la A a la Z, de la Z a la A. Por ejemplo, si aquí yo me pongo en una de las celdas donde está este abecedario y le damos ordenar de A a Z o ordenar de Z a A, se cambia el orden de las letras. Pero también fíjense que se cambió el orden de los números porque están sincronizados uno con otro. Si me posiciono sobre los números y le doy, aquí se va a ordenar en vez de la A a la Z de mayor a menor o de menor a mayor. Y me va a mover los datos que están al lado. Si está solo, nada más se mueve él, no arrastra nada más. Por ejemplo, aunque aquí hay datos, están bastante lejos. Aquí podemos también elegir por qué datos vamos a hacer el orden o vamos a filtrar, ya sea por los números, ya sea por los nombres o ya sea por los totales, puede ser hasta por los colores. Si me posiciono sobre esta columna y ordeno, por ejemplo, de mayor a menor, voy a ordenar los números de mayor a menor y ahí mismo voy a ordenar todo esto de la misma forma que están los números. Pero si seleccionamos todo así y le doy a orden personalizado, puedo elegir si quiero ordenar por número, por código de ventas, por el vendedor o por el total. Y dependiendo de lo que elija aquí, puedo elegir aquí cuál sea el orden. Por ejemplo, si es el número,
dice de menor a mayor, pero si pongo código o vendedor, me va a decir de la A a la Z porque son letras. Si pongo el total y dejo aquí que dice valores de celda, si lo cambio por color de celda, me va a preguntar los colores, color de las fuentes o icono del formato condicional. Puedo elegir cuál empieza y cuál va. Puedo elegir, por ejemplo, ordenar por esto. Y ahí se va a ordenar primero todos los verdes y así, y junto también con los colores. Por ejemplo, aquí puso el 1 y el 4 juntos. También en orden personalizado, volviendo acá, podemos elegir filtrar o ordenar por nombres y por números a la vez. Por ejemplo, le decimos aquí que quiero ordenar por el nombre del vendedor, que es un dato que se va a repetir muchas veces, de la A a la Z. Le doy a aceptar y fíjense que aquí me pone todos los nombres juntos. Pero también puedo agregar otro nivel de ordenar, dándole aquí a donde dice agregar nivel. Le estoy diciendo, mira, filtra por vendedores y ahora filtrame también por números de menor a mayor. O vamos a ponerlo de mayor a menor para que lo vean. Le damos a aceptar y ahora fíjense, aunque aquí tenemos todos los nombres que empiezan con B, están en un orden al revés. Empieza el 19, 14, 12, 8, 5, 3, 1. Igual aquí, todos los nombres con D empiezan de mayor a menor. Todos los nombres con S empiezan de mayor a menor. Los filtros, como su nombre lo dice, sirven para filtrar la información en una hoja grande de Excel con muchos datos. Podemos seleccionar aquí donde dice ordenar y filtrar, donde dice filtro y dice activa el filtrado de la celda seleccionada, después haga el clic en la flecha del encabezado de la columna para restringir los datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar todo esto y vamos a darle donde dice filtro. Fíjense que ahora tengo aquí en cada uno de los encabezados un botón de filtro, lo cual si yo le doy me despliega un menú donde están seleccionados todos, pero si yo quiero simplemente buscar una sola cosa, le doy aquí, Bluetooth, aceptar, y ahí está. Me va a aparecer simplemente lo que se llame así. Si quiero buscar otro más aparte del Bluetooth, qué sé yo, el control, le damos a aceptar, nos va a mostrar también los controles. Si quiero ahora, dentro de este filtro de la descripción, filtrar por precio de ventas, entonces ahora me va a mostrar aquí dos tipos de filtros. Le doy a uno cualquiera, desactivo el seleccionar todo y me va a hacer un filtro mucho más reducido. Viéndolo aquí también, por ejemplo, podemos filtrar por el nombre del vendedor, para que nada más me salga ese vendedor. Y dentro de ese vendedor puedo filtrar, qué sé yo, por a ver cuánto tuvieron la misma venta. Y me va a aparecer que 2 veces él vendió lo mismo o que tuvo el mismo total de venta. También en los filtros podemos escribir aquí lo que queremos buscar, por ejemplo. Y ese aquí me va a dar más o menos los números o las letras que coincidan. Desactivo aquí, le doy a le doy a aceptar y me va a presentar lo que tiene en ese código. Fíjense que donde hay una columna con filtros, se pone como una pequeña especie de torre. Si le doy aquí, esto quiere decir que esa columna se está filtrando. Si le doy acá, tengo la opción donde dice borrar filtro de código. Y también aquí en el filtro tenemos para ordenar de mayor a menor duplicados. Yo le enseñé que en formato condicional
podemos resaltar los datos duplicados. En este caso, si le doy, se va a poner todo en rojo porque esto es el mismo dato duplicado varias veces. Pero ¿qué pasa? No siempre tú solamente quieres ver qué dato está duplicado. Tú quieres limpiar una hoja de datos que te mandaron que no venga con valores duplicados. ¿Dónde hacemos esto? En el menú datos. Justamente arriba de validación de datos, tenemos la opción que dice quitar duplicado. Ahora dice, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una sola celda de un rango y vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Porque yo no había seleccionado dónde queremos hacer el duplicado. Debemos seleccionar, por ejemplo, toda nuestra tabla. Aunque automáticamente, si yo me pongo sobre una de las celdas, debe de hacerlo. Digo debe de hacerlo porque ustedes saben que se le encanta, se me queda mal. Ok, lo seleccionó todo. Gracias, Excel. Fíjense, si le doy ahora mismo a quitar los duplicados, está activado en la columna número, código, vendedor y total. Él va a buscar los datos que coincidan tanto aquí, aquí, aquí y aquí. Si no coinciden en las 4 columnas, él no lo va a ver como un duplicado. Aunque todo lo demás sea igual, pero aquí no lo va a ver como duplicado. Entonces, si le doy a aceptar, me dice, no se encontraron valores duplicados. Pero sí hay valores duplicados. Lo que pasa es que, como le dije, él va a verificar las 4 columnas de una línea. Entonces, es imposible, si aquí los números no están duplicados, solamente los datos, es imposible que él encuentre coincidencias duplicadas, aunque aquí diga el mismo nombre y el mismo precio, pero si aquí varía, él va a decir, ah, no, no son duplicados. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Decirle a él, mira, en la columna A, no busques duplicado, pues tú nunca lo vas a encontrar. Entonces, le doy a quitar duplicado nuevamente. Ah, perdón. Le doy a quitar duplicado nuevamente y ahora le digo, la columna número, no busque. Le doy a aceptar y ahora fíjense, se encontraron 40 duplicados y se quitaron y quedan 17 valores únicos. Le doy a aceptar y de mi lista que estaba full llena de datos, ahora simplemente quedan estos datos limpios que no están duplicados. Aunque diga el nombre Buchanan varias veces, aquí en total no está el mismo nombre. Ahora, si vuelvo y le doy a quitar duplicados y le digo no busque ni en número, ni en código, ni en total, solamente busque en vendedor, ahí sí él va a quitar más duplicado, me dicen eran 14, o sea, se quitaron 14 y quedaron 3 únicos. Esta factura, vamos a decir, o esta hoja de ingreso, la tenemos para que un empleado del negocio de nosotros la llene. Pero nosotros no queremos que no cambie ni la cantidad de billetes, las denominaciones de los billetes, porque cualquier cambio aquí me va a hacer un total falso, porque por ejemplo no hay billete de a 60. Ahí van a dar 10 pesos que no se sabe dónde están. Y por ejemplo, si me hace cualquier cambio aquí, que escriba por error, ya me dañó la fórmula, ya ahí no va a haber fórmula. Entonces, debemos proteger nuestro libro, también por si se lo mandamos a alguien, de que no haga cambios que no sean deseados. Fíjense, si le damos clic derecho a cualquier celda y vamos en el menú que se despliega donde dice formato de celdas, y en esta casilla vamos a la división de proteger, si se fijan, todas las celdas están bloqueadas. Ahora, miren lo que dice aquí. No podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegido. Y te dice cómo hacerlo. Pestaña revisar, grupo protección, botón proteger hoja. ¿Qué quiere decir esto? Todas las celdas están configuradas para bloquearse. Todas. El libro completo. Ahora, no lo hace porque no está bloqueada la hoja. Y me dice, ve a la pestaña de vista. Revisar, perdón. Luego vamos a donde dice proteger y aquí tenemos proteger hoja. Si le doy a proteger hoja, me pide una clave. Me dice proteger hoja y contenido de celda. Está permitido seleccionar celda y está permitido seleccionar celda desbloqueada. Simplemente seleccionarlo.
Me pide una contraseña. Ojo, ustedes que se crean un Facebook nuevo cada 2 meses porque se le olvida la contraseña. La contraseña de Excel no se recupera. Cuando ustedes bloqueen un libro o una hoja de Excel, esa contraseña guárdenla en un lugar que no se le vaya a olvidar. Y guarden una copia del libro que no tenga las hojas protegidas. Porque esa contraseña, eso es más seguro que la contraseña del banco. Eso no se recupera. No hay forma de recuperarla. Entonces, por ejemplo, te pide una contraseña. Luego te pide que la confirme. Y ahora esta hoja está bloqueada. Puedo seleccionar cualquier celda porque le dije que sí. Ahora fíjense si yo intento escribir. La celda o el gráfico que intenta cambiar estará en una hoja protegida. Para realizar un cambio de proteja la hoja, es posible que se le pida que escriba una contraseña. Todas las celdas, automáticamente todas de esta hoja de acá, está bloqueada. Ahora, si yo voy a la hoja tarde, yo puedo hacer cualquier cambio. Porque esa no la bloqueé, yo simplemente bloqueé esta hoja. Pero ¿qué pasa? Yo necesito bloquear, vamos a decir, la hoja completa, claro que sí. Pero no necesito bloquear esto de aquí. Porque ahí es donde mi empleado va a poner la cantidad de billetes que recibió. Entonces, si le bloqueo eso, ¿cómo va a trabajar? No tiene forma de trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a proteger la hoja primero. Antes de proteger nuestra hoja, nosotros vamos a configurar cuáles celdas queremos que se bloqueen y cuáles no. Fíjense. Si le doy a formato de celda, nuevamente proteger, esa celda está bloqueada. Si selecciono el libro completo, formato de celda, todas las celdas están bloqueadas. Entonces, ¿qué hago? Selecciono las celdas que no quiero bloquear, le doy clic derecho, formato de celdas, y donde dice proteger le digo, mira, no te quiero proteger. Le doy a aceptar. Ahora fíjense algo, cuando yo verifico las celdas, todas las celdas del libro, a ver si están bloqueadas, aparece este cuadro. Quiere decir que hay algunas que están bloqueadas y otras que no. Si todas estuvieran bloqueadas, aparece el corchete. Así. Si ninguna estuviera bloqueada, aparece así. En este caso aparece el cuadro porque hay algunas que no están bloqueadas. ¿Qué son estas de acá? Entonces ahora, cuando yo vaya y seleccione mi hoja y le digo, mira, proteger la hoja, pongo mi clave. Fíjense ahora, no puedo hacer nada. Aquí tampoco, pero aquí sí. También con el tema de las celdas, de bloqueadas y desbloqueadas, hay otra cosa. Por ejemplo, fíjense algo. Como le dije, aquí puedo escribir, pero aquí no. Pero ¿qué pasa? No siempre yo solamente quiero proteger mi celda de que no cambien. También yo la quiero proteger de que no me copien la fórmula. Porque si usted trabaja haciendo algo, usted no quiere que le copien su trabajo. Y más si usted va a ganar dinero haciendo eso. Entonces imagínese que usted dura meses haciendo una fórmula o haciendo un esquema, una nómina, lo que sea, para que luego venga alguien y le copie su fórmula. Porque la fórmula que funciona en un Excel es tan fácil como copiarlo y ponerlo en otra. Entonces fíjense que aquí, aunque no puedo escribir, en la barra de fórmula sí me aparece la fórmula. Entonces en este caso, tengo que decirle a Excel, no me muestre eso. Selecciono donde quiera que haya fórmula. Yo lo hago normalmente seleccionando la hoja completa para evitar problemas. Pero en este caso, como es el chin, formato de celda, proteger y oculta. Le doy a aceptar, vuelvo y protejo mi hoja. Y fíjense que ahora selecciono la celda, pero no aparece la fórmula. Que se proteja, por ejemplo, aquí el código de los vendedores. Si yo quiero que nada más se vea
el vendedor, el total y el número, pero que no se ve el código de los vendedores. Igual que ahorita, selecciono mi celda. No, en este caso no tengo que seleccionarla. Simplemente selecciono la columna, la que quiero ocultar, le doy clic derecho, ocultar, como ya sabemos ocultar, y al proteger el libro, se supone, digo se supone, ustedes saben por qué, que si intentan mostrar la celda, no lo van a poder hacer. Incluso, ni siquiera aquí en formato, fíjense que las opciones de mostrar no me permite mostrar filas, celdas o columnas. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Pueden ver los datos que yo quiera que vea, pero esos datos que obviamente ahí se ve, alguien que sepa de Excel, obviamente ahí ve que hay dos columnas, además saltamos de la A a la C, sabe que hay una columna oculta, pero por más que lo intente, no podrá ver esos datos. Ya para finalizar, vamos a ver cómo proteger un libro, porque protegimos las hojas, ¿verdad? Para que simplemente se haga cambio donde nosotros queremos que se hagan los cambios, pero a veces lo que queremos proteger también es el libro para que alguien que no queramos ni siquiera pueda abrir el libro y ver los datos que hay ahí. Para proteger el libro le damos archivo y en archivo aquí en información podemos ver que dice proteger el libro. Una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados en los datos. Y me dice cuál hoja está protegida. También aquí en proteger el libro le puedo dar donde dice, me dice cifrar con contraseña. Le doy a cifrar con contraseña, me pide que ponga una contraseña. Y fíjense lo que le dije ahorita. Precaución. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Es aconsejable que guarde la lista de contraseña y su nombre de documento correspondiente en un lugar seguro. Recuerde que la contraseña distinguen entre mayúscula y minúscula. Como le dije ahorita, ni el Banco Central tiene la seguridad que tiene ser cuando se olvida una contraseña. Se lo digo por experiencia. Yo traté de hackear la NASA por recuperar una contraseña y no pude. Así que siempre que pongan una contraseña o pongan algo que se van a acordar o anótenla por ahí. Me pide que la repita para que sea correcta. Listo, fíjense, se requiere una contraseña para abrir este libro. Le doy a cerrar. Y ahora, al abrir mi libro, que no era este. Yo dije, oh, ¿qué pasó? Al abrir mi libro, me pide una contraseña. Si la pongo mal, me dice, la contraseña es incorrecta. Compruebe que la tecla de mayúscula está desactivada y que escribió correctamente la mayúscula y minúscula del texto. Le doy a aceptar y él ni siquiera me permite que lo reintente. Para reintentarlo tengo que cerrar esa hoja y volverlo a abrir. Yo no entiendo, la seguridad de Excel es superior a muchas cosas. Ahora sí pongo mi contraseña correcta, le damos a aceptar y me abre el libro perfectamente.